llamamiento de Moisés, vemos que estaba pastoreando sus ovejas, o mejor dicho, las ovejas de su suegro Jetro, y él va por el desierto y se encuentra una zarza que está ardiendo, en la cual Dios se le manifiesta en su soberanía y tiene contacto con Moisés. Pero en este contacto vemos un propósito y Dios le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Recuerde que Moisés está hablando con Dios desde el monte Sinaí o el monte Horeb, monte de Dios, porque ahí se le apareció Dios a Moisés, ahí le da las tablas del testimonio, los mandamientos, las ordenanzas, los decretos y demás. Pero vemos pues, como dije antes, un propósito y es una misión que Moisés tenía que servir de redentor para el pueblo de Dios que se encuentra esclavizado en Egipto por Faraón y por su pueblo. Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés vemos que se ve como incapacitado, como muchos de nosotros nos vemos incapacitados cuando, por ejemplo, Dios nos manda a hacer algo, o cuando tenemos ciertas ideas o ganas de emprendimiento quizá y nos da miedo, ya que sabemos que muchas de las cosas que emprendemos, muchas terminan en fracaso, en pérdida de dinero, en pérdida de tiempo o demás. Así que vemos la parte humana de Moisés, esa parte de miedo, esa parte de no sentirse completo para hacer la voluntad de Dios, lo cual, como dije antes, nos pasa a muchos de nosotros, pero vemos que Dios le da una promesa hermosa y dice que respondiendo le dice, ve porque yo estaré contigo. Y así nos dice Dios por medio de Cristo cuando nos manda a nosotros a predicar el Evangelio a todo pueblo, lengua, tribu y nación, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llevando el Evangelio para comunicar la única salvación de las criaturas o de los seres humanos, para ser los hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Mira cómo continúa diciendo el texto, dice, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, esa victoria, esa representación de que ahora iban a servir en medio del desierto a Dios, iba a ser la victoria de que iban a ser sacados de las garras del faraón y de todo Egipto. Pero vemos pues que también le habla de una señal. Y esta señal también en el nuevo pacto Dios nos la da a todo aquel que cree. Esa señal se llama la cruz de Cristo, la cruz del Calvario. De la misma manera como el pueblo de Israel cuando ya estaba en el desierto y fueron atacados por unas serpientes, dice la Biblia que todo israelita que miraba una serpiente que puso Moisés sobre un asta de bronce, esta persona era salva inmediatamente porque obedecía la instrucción. Todo aquel que mirara con fe hacia esta asta o esta serpiente, de la misma manera como vemos, o no sé si tú has visto en las farmacias que el logo es como una serpiente así como sobre un asta, pues es una representación, porque todo el que mirara a esta serpiente era salvo. Y de la misma manera nos pasa a nosotros como seres humanos cuando estamos enfermos, lo primero que hacemos es ir al médico, ir a la farmacia, antes de ir a Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, una fe en Él, una fe en su poder, una fe en su acompañamiento, una fe no en mi fuerza, en mi capacidad, en lo que yo puedo hacer, sino en la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. A través de Cristo y de la misma manera que Israel fue salvo por medio de Moisés o en el desierto, cuando miraban hasta
o a esta serpiente eran salvos. De la misma manera, Cristo vino y dijo de que Él tendría que ser colgado. Y todo aquel que mire esa obra salvífica, esa obra de redención en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, podemos ser salvos, salvos también de Egipto. Recuerde que estamos hablando en tipologías, en metáfora, como lo quiera llamar. Egipto representa el mundo, Faraón representa al diablo y Egipto, los egipcios representan los demonios que muchas veces nos quieren cautivar. Como hijos de Dios también podemos estar cautivos de muchas cosas del pasado, ya sea de sexo, ya sea de drogas o de cualquier pecado en el que tú quizá también estés luchando. Pero casualmente hoy leí una parte en la escritura donde el salmista dice: saca mi alma de la cárcel y alabaré tu nombre. Fíjate que esa fue la señal que Dios le dio. Dijo: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Es decir, lo adoraréis, lo serviréis. El pueblo iba a ser uno con Dios. Ahora sigue hablando Moisés y le dice a Elohim: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Elohim a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Elohim a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Que aquí Dios deja la esencia de su nombre, la naturaleza de su nombre, la naturaleza divina. Este verbo que se usa como yo soy el que soy, viene de una palabra que es hayá. Hayá en hebreo es existir, llegar a ser, tener lugar. Es un acontecer, un acontecimiento, también es un andar, bendición, constituir, extender, existir, y así sucesivamente. Pero lo que yo quiero hacer ver es que este nombre tiene que ver con eternidad. Es decir, yo existo porque existo, yo existo por mi propia cuenta, yo existo porque siempre he estado en la eternidad. Y vemos el versículo 15, con lo cual vamos a terminar, que dice: además dijo Elohim a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Y ese Dios, el Dios de los hebreos, Elohim, Elohe Israel, el Dios de Israel, es el único Dios. Y por toda la escritura vemos cómo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual representa a Israel y el cual: este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. Así que este es el nombre de Dios, este es su carácter, un carácter salvador, un carácter salvífico. Así, de la misma manera, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, recuerde que habla del linaje. Después Jacob se convierte en Israel, el cual tiene a los 12 patriarcas, uno de ellos Judá, del cual, de esa misma tribu, nace Cristo el Mesías, de lo cual toda la Biblia habla. Y este es el personaje más importante, nuestro Dios Adonai, Jesucristo, porque dice la Biblia que Dios mismo estaba en él, conciliando consigo a los hombres, y por medio del Espíritu nos lleva a reconocer a su Hijo, y por medio de su Hijo es que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en una próxima, en Cristo Jesús, Señor nuestro.